En las colinas de la región del Valle se encontraba una elegante villa conocida como la Casa de los Sauces. Era una construcción imponente, con muros de piedra blanca y techos de teja roja que se destacaban entre los exuberantes árboles de sauce que rodeaban la propiedad. La villa tenía un jardín extenso, cuidado meticulosamente, con senderos serpenteantes y un estanque en el centro que reflejaba la luz dorada del atardecer. Era un lugar de tranquilidad y belleza, ideal para la familia Valverde. Tomás y Clara Valverde habían construido su vida aquí, criando a sus 2 hijos, Manuel y Laura, en un ambiente que parecía ser la definición misma de la armonía familiar. Tomás, un exitoso arquitecto, y Clara, una respetada profesora de literatura, habían trabajado arduamente para obtener todo lo que tenían. Su matrimonio, de 20 años, parecía un testimonio del amor duradero. Sin embargo, la serenidad de la Casa de los Sauces estaba a punto de verse alterada. Un atardecer particularmente cálido de septiembre, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, un nuevo visitante llegó al vecindario. Su nombre era Alejandro, un viejo amigo de Tomás que había regresado a la región después de años de ausencia. Alejandro era un hombre de gran carisma y presencia, y su regreso no pasó desapercibido. Tomás, emocionado por la oportunidad de reconectar con un viejo amigo, organizó una cena en su honor. Clara, siempre la anfitriona perfecta, preparó un banquete exquisito, mientras Manuel y Laura ayudaban a decorar el comedor. La velada comenzó con animada conversación y risas. Alejandro, con su estilo sofisticado y sus historias de viajes exóticos, captó rápidamente la atención de todos. Clara, a pesar de su naturaleza reservada, se encontró fascinada por las anécdotas de Alejandro y la forma en que él narraba sus experiencias. La conversación fluyó de manera natural, y a medida que la noche avanzaba, Clara se dio cuenta de que había una conexión inesperada entre ellos. Después de la cena, cuando los invitados se retiraron a la sala de estar para tomar café, Clara y Alejandro se encontraron a solas en el jardín, junto al estanque. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de calidez y expectativa. Alejandro, con una sonrisa intrigante, comenzó a hablar sobre su vida y sus sueños, mientras Clara escuchaba atentamente, con una curiosidad que no podía ocultar. La conversación pronto se volvió más personal, y Alejandro, con su habilidad para captar la atención, empezó a revelar detalles íntimos sobre sus propias inseguridades y deseos. Clara, sintiendo una empatía inesperada, compartió sus propios sentimientos de insatisfacción, revelando aspectos de su vida que raramente había discutido con alguien. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía y las estrellas comenzaban a brillar, una nueva dinámica se había establecido entre Clara y Alejandro. Una conexión profunda había comenzado a formarse, sin que ninguno de ellos pudiera prever las repercusiones que esto tendría en la vida de todos. La noche siguió su curso en la Casa de los Sauces, con la familia Valverde disfrutando de la compañía de Alejandro. Mientras tanto, en el jardín, Clara y Alejandro continuaron su conversación bajo la luz de las farolas, que proyectaban sombras suaves sobre el suelo de piedra. La conexión que habían establecido durante la cena se había vuelto más palpable en la quietud del jardín. Alejandro, con su habilidad para captar las emociones ajenas, notó la distancia que Clara mantenía con Tomás, aunque ella no lo había dicho explícitamente. Él habló con empatía sobre los desafíos de la vida y la importancia de seguir nuestros sueños, una conversación que resonó profundamente en Clara. Se sintió comprendida de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras la conversación se volvía más íntima, Clara empezó a sentir una mezcla de confusión y atracción hacia Alejandro. Las palabras de él, cargadas de sinceridad y vulnerabilidad, creaban una brecha en el espacio que había sido llenado por el rutinario día a día de su vida. Sin embargo, la conciencia de que estaba compartiendo estos momentos con un amigo de su esposo
le causaba una ligera incomodidad. Cuando el reloj marcó la medianoche, la cena llegó a su fin y los invitados se retiraron a sus habitaciones. Clara se encontró sola en su dormitorio, con la mente abrumada por el eco de la conversación de esa noche. La imagen de Alejandro, sus ojos llenos de pasión al hablar, y el sonido de su risa seguían presentes en su mente. Mientras tanto, Alejandro se alojaba en el apartamento independiente de la villa, que había sido preparado para su estancia. Se sentó en la terraza, mirando las estrellas y reflexionando sobre la conexión que había establecido con Clara. Aunque sabía que había cruzado una línea al compartir aspectos tan personales, sentía que había un potencial para algo más profundo. El atractivo de Clara y su vulnerabilidad le habían tocado de una manera inesperada. El día siguiente llegó con una sensación de anticipación en el aire. Clara y Alejandro habían acordado encontrarse en el jardín para tomar un café antes de que él se dirigiera a explorar los alrededores. Durante la conversación matutina, Alejandro comenzó a hablar de sus planes futuros y de cómo veía el mundo, mientras Clara, con un sentimiento de culpa creciente, intentaba equilibrar sus emociones con su lealtad hacia Tomás. El día pasó sin incidentes mayores, pero la presencia de Alejandro en la villa comenzó a tener un efecto sutil pero persistente en la dinámica familiar. La familiaridad que Alejandro había creado con Clara era palpable, y Tomás notó un cambio en la actitud de su esposa. Ella parecía distraída, y sus conversaciones, aunque corteses, carecían de la calidez que solían tener. Tomás, inquieto por la distancia que percibía, decidió tener una charla sincera con Clara. Durante la cena, preguntó sobre su día y cómo se había sentido. Clara, sintiendo la presión de ser honesta sin revelar el verdadero alcance de sus sentimientos, optó por una respuesta vaga. A pesar de su esfuerzo por mantener la normalidad, Tomás no pudo evitar sentir que había algo más detrás de la actitud de Clara. Al caer la noche, Clara se encontró sola en su estudio, revisando antiguos documentos y recuerdos. A medida que miraba las fotografías y cartas del pasado, se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida en los últimos años. La preocupación y el estrés habían eclipsado el amor y la pasión que una vez habían definido su relación con Tomás. Alejandro había reavivado en ella una chispa de reflexión sobre lo que realmente deseaba en la vida. El conflicto interno de Clara se estaba profundizando. La atracción por Alejandro y el descontento con su vida actual estaban en constante tensión, creando una tormenta emocional que no podía ignorar. La cercanía con Alejandro se había convertido en un símbolo de algo que sentía que había perdido. Y ahora debía enfrentarse a la decisión de cómo manejar estos sentimientos sin causar un daño irreparable a su familia. La mañana siguiente, Clara decidió salir a caminar por el jardín para despejar su mente. El sol brillaba intensamente y el aire fresco de la mañana le brindaba un alivio momentáneo de la agitación interna que sentía. Alejandro, que también había decidido dar un paseo, la encontró en uno de los senderos del jardín, rodeado por los sauces que susurraban suavemente con la brisa. «Buenos días, Clara», saludó Alejandro con una sonrisa cálida. «¿Te gustaría acompañarme en una caminata?» Clara aceptó, y juntos comenzaron a recorrer los senderos del jardín. La conversación fluyó con facilidad, y Alejandro, con su actitud relajada, ayudaba a Clara a liberar parte del peso emocional que llevaba. Hablar con él le resultaba reconfortante, y aunque era consciente de los límites que debía mantener, no podía evitar sentirse atraída por su compañía. Durante la caminata, Alejandro comenzó a hablar de su pasado, revelando detalles de su infancia y juventud. Su historia de superación y los desafíos que había enfrentado resonaron en Clara, que encontraba en sus palabras un reflejo de sus propias inquietudes. Alejandro era un narrador nato, y su habilidad para contar historias capturaba la atención de Clara, haciéndola olvidar temporalmente sus preocupaciones.
Al final de la caminata, Clara se sintió más ligera, aunque la sensación de atracción por Alejandro seguía presente. Decidió prepararle un desayuno especial como agradecimiento por su compañía, y mientras lo hacía, se encontró pensando en las palabras de Alejandro y en cómo su vida había cambiado desde su llegada. En la sala de estar, Tomás estaba revisando algunos planes de construcción cuando Clara se le acercó con una bandeja de desayuno. Aunque el gesto era amable, Tomás notó un cambio en la actitud de Clara. Ella parecía distraída y distante, algo que no había observado antes. Sin embargo, decidió no comentar nada por el momento, concentrándose en el trabajo que tenía por delante. La mañana pasó en una serie de actividades rutinarias. Tomás y Clara se prepararon para recibir a unos amigos en la tarde, y aunque Clara se esforzó por mantener una actitud alegre, sentía una creciente tensión en su interior. La presencia de Alejandro y el reciente acercamiento con él habían dejado una marca en su corazón, y la preocupación de cómo manejar esta situación se hacía cada vez más urgente. Durante la reunión con los amigos, Clara y Alejandro mantenían una conversación animada en un rincón del jardín, lejos de la atención de los demás. La conexión entre ellos era evidente, y aunque trataban de disimularlo, Tomás no pudo evitar notar la química entre su esposa y su amigo. Sentía una creciente incomodidad, pero no podía poner un dedo en la causa exacta. La noche se acercaba, y la cena se servía en el comedor de la villa. La charla era animada, y todos disfrutaban de la comida y de la compañía. Clara trató de mantener la normalidad, pero el pensamiento de Alejandro seguía acechando en su mente. Cada vez que lo miraba, se sentía atrapada entre la atracción que sentía y la lealtad hacia su familia. Después de la cena, mientras los invitados se despedían y se retiraban a sus casas, Clara y Alejandro se quedaron a solas en el jardín. La noche estaba tranquila, y el cielo estrellado parecía extenderse infinitamente. Alejandro, notando el estado de ánimo de Clara, le preguntó cómo se sentía. «A veces, siento que todo en mi vida está en pausa», confesó Clara. «Como si estuviera esperando algo que no sé exactamente qué es». Alejandro la miró con comprensión y le ofreció un abrazo reconfortante. Clara, atrapada entre la necesidad de consuelo y el deseo de mantener su distancia, se permitió un momento de vulnerabilidad. Sin embargo, al separarse, ambos sabían que debían poner fin a esa conversación para evitar cruzar más límites. Esa noche, mientras Clara se preparaba para dormir, el dilema interno de cómo equilibrar sus sentimientos con sus responsabilidades familiares se volvía cada vez más abrumador. La llegada de Alejandro había alterado su percepción de la vida y la había confrontado con aspectos que había estado evitando. El día siguiente llegó con una sensación de calma y reflexión. Clara había pasado una noche inquieta, dando vueltas en la cama y luchando con sus pensamientos. La presencia de Alejandro en su vida había provocado una serie de preguntas sobre sus propios deseos y la dirección que había tomado su vida. Mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, Clara se preparó para enfrentar el día con una resolución renovada. Después del desayuno, Clara decidió dar un paseo por el campo que rodeaba la villa. Sentía la necesidad de estar sola y reflexionar sobre sus emociones sin las distracciones habituales. Mientras caminaba, el paisaje rural le ofrecía un momento de paz, pero su mente seguía centrada en Alejandro y el impacto que había tenido en ella. En el corazón de sus pensamientos, Clara comenzó a cuestionar las decisiones que había tomado a lo largo de los años. ¿Cómo había llegado a sentirse tan insatisfecha en su vida actual? La respuesta parecía estar vinculada a un sentido de rutina y falta de conexión, sentimientos que Alejandro había inadvertidamente resaltado. Al regresar a la villa, Clara se encontró con Tomás en la cocina. Él estaba preparando un almuerzo ligero,
y su presencia amable era un contraste con el conflicto emocional que Clara sentía. Tomás, preocupado por la distancia creciente entre ellos, decidió tomar la iniciativa y hablar con Clara. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Tomás, tratando de sonar natural. «Pareces pensativa». Clara, sintiendo la sinceridad en la pregunta, decidió ser honesta sin revelar toda la verdad. «He estado reflexionando sobre algunas cosas», dijo. «A veces me siento atrapada en una rutina y no estoy segura de cómo cambiar eso». Tomás la miró con atención. «Quizás podríamos planificar algo especial, algo que rompa la monotonía. Tal vez un viaje o una actividad que ambos disfrutemos. ¿Qué opinas?». Clara agradeció la oferta, pero su mente estaba dividida. La idea de un cambio en la rutina era atractiva, pero también se enfrentaba a la realidad de sus sentimientos hacia Alejandro. «Eso suena bien», dijo. «Vamos a pensarlo y a ver qué se nos ocurre». El resto del día transcurrió de manera relativamente normal. La familia Valverde pasó tiempo juntos y Alejandro se unió a ellos en algunas actividades, manteniendo una actitud cordial y respetuosa. Sin embargo, la tensión bajo la superficie era palpable para Clara, que luchaba por mantener las apariencias. Esa noche, Clara se sentó en su estudio, rodeada de sus libros y documentos, y comenzó a escribir en su diario. La escritura siempre había sido una forma de desahogo para ella, y esta noche no fue diferente. Describió sus sentimientos de confusión y atracción, tratando de entender lo que realmente deseaba. En sus escritos, Clara reflexionó sobre cómo su relación con Alejandro había despertado una parte de ella que había estado dormida. Se dio cuenta de que lo que realmente deseaba era una conexión más profunda y significativa en su vida. Sin embargo, también entendía que no podía ignorar sus responsabilidades y el impacto que sus decisiones tendrían en su familia. Mientras Clara escribía, Alejandro estaba en su apartamento, revisando sus propios pensamientos y sentimientos. La relación que había comenzado a formar con Clara le había dejado una impresión duradera, pero también sabía que debía ser consciente de los límites que debía respetar. No deseaba ser la causa de un conflicto en la familia Valverde, pero su atracción hacia Clara era real y difícil de ignorar. El día siguiente trajo consigo un sentimiento de inevitabilidad. Clara sabía que debía tomar una decisión sobre cómo manejar la situación. La llegada de Alejandro había puesto a prueba su fortaleza emocional y su compromiso con su familia. Mientras la familia se preparaba para una salida al campo, Clara se enfrentaba al dilema de cómo equilibrar sus sentimientos con las necesidades de su vida familiar. La actividad familiar en el campo proporcionó un respiro temporal a Clara, pero la realidad de su situación seguía presente en su mente. La pregunta que ahora enfrentaba era si podría encontrar una manera de reconciliar sus deseos personales con su compromiso familiar, o si el peso de sus sentimientos finalmente la llevaría a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. El día en el campo había sido una distracción bienvenida para Clara, pero al regresar a la villa, la realidad de sus sentimientos volvió a imponerse. La conexión que había comenzado a forjarse con Alejandro no podía ser ignorada, y aunque trataba de mantener una actitud neutral, el peso del secreto que guardaba se hacía cada vez más difícil de llevar. Esa noche, mientras Tomás se ocupaba de su trabajo, Clara se encontraba en el jardín, observando las estrellas que brillaban en el cielo despejado. El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas de los sauces que rodeaban la villa. El jardín, que siempre había sido un refugio de paz para ella, ahora se sentía como un lugar lleno de preguntas sin respuestas. No pasó mucho tiempo antes de que Alejandro se uniera a ella, como si la tensión entre ambos los atrajera inevitablemente a estar juntos. Caminó en silencio hasta donde Clara estaba de pie y se quedó a su lado, compartiendo la vista del cielo nocturno. Ninguno de los dos habló durante varios minutos,
pero la quietud entre ellos decía más de lo que las palabras podían expresar. «Clara», dijo Alejandro finalmente, su voz baja y seria, «sé que esto no es fácil para ti, ni para mí, pero creo que ambos sabemos que hay algo aquí, algo que no podemos ignorar». Clara no respondió de inmediato. Sabía que Alejandro tenía razón, pero reconocerlo en voz alta haría que todo fuera aún más real. Se sentía atrapada entre lo que quería y lo que sabía que debía hacer. Finalmente, habló, su voz apenas un susurro. «No puedo seguir así, Alejandro. No es justo para Tomás, ni para los niños, ni para nosotros». Alejandro asintió, comprendiendo la verdad en sus palabras. Él no quería ser la causa de un dolor profundo en la familia Valverde, pero también sabía que lo que sentía por Clara no era algo que pudiera simplemente dejar de lado. Había algo genuino en la conexión que compartían, y ambos lo sabían. «Lo sé», respondió él, su voz cargada de resignación. «¿Pero qué hacemos con esto? ¿Seguimos pretendiendo que no pasa nada o enfrentamos lo que sentimos, sea lo que sea?» Clara miró hacia el horizonte, el brillo de las estrellas reflejándose en sus ojos. Sabía que debía tomar una decisión pronto, pero cualquier opción parecía imposible. La idea de traicionar a su familia la llenaba de culpa, pero también sabía que si reprimía sus sentimientos, terminaría desgarrada por dentro. «No lo sé», dijo finalmente con un suspiro que parecía cargar el peso de sus emociones. «Solo sé que no quiero herir a nadie, pero ya me siento como si estuviera haciendo todo mal». Alejandro se acercó a ella, sus dedos rozando los de Clara en un gesto casi imperceptible. No era un acto impulsivo, sino un reflejo de la comprensión que compartían. Ambos sabían que el camino que tenían por delante no sería fácil, y cada paso podría llevarlos a un lugar sin retorno. Esa noche, mientras Clara regresaba a su habitación, el peso de su decisión parecía más abrumador que nunca. Se acostó junto a Tomás, que ya dormía profundamente, y se quedó mirando el techo durante horas, escuchando la respiración rítmica de su esposo. Sabía que lo que estaba a punto de hacer, o no hacer, cambiaría su vida para siempre. El día siguiente llegó con una sensación de urgencia. Clara intentó mantener la rutina diaria, preparar el desayuno, organizar la casa y atender a las necesidades de los niños. Pero su mente seguía atrapada en una espiral de incertidumbre. El simple hecho de ver a Alejandro le hacía sentir una mezcla de emoción y angustia. Tomás, por su parte, había notado el creciente distanciamiento de Clara, pero aún no había encontrado el momento adecuado para confrontarla. Él seguía pensando que la solución sería planificar una escapada romántica, tal vez un viaje para reconectarse, pero la verdad era que Clara estaba cada vez más lejos de él, emocionalmente, aunque físicamente seguían juntos. La tensión en el aire era palpable y ambos sabían que no podrían continuar así por mucho tiempo. Algo tendría que cambiar y ese cambio, cuando llegara, sacudiría los cimientos de la vida que habían construido juntos. El día comenzó con un aire más denso de lo habitual. La villa, que siempre había sido un refugio tranquilo, ahora parecía vibrar con una tensión invisible, una energía que Clara sentía en cada rincón. Desde el amanecer, una sensación de inevitabilidad la perseguía, como si cada momento la acercara a un punto de ruptura. Clara había pasado la noche inquieta, sin poder conciliar el sueño. Los pensamientos sobre Alejandro, sobre su matrimonio con Tomás y sobre las posibles consecuencias de sus sentimientos se arremolinaban en su mente. Al ver el primer rayo de luz colarse por la ventana, supo que no podría seguir ocultando lo que estaba sucediendo dentro de ella. Tomás, ajeno al conflicto interno de su esposa, había comenzado el día como siempre, revisando correos electrónicos y organizando los planes del día. Tenía una reunión importante en la ciudad, lo que le daría a Clara un respiro de su presencia por unas horas. Pero, incluso con él fuera, la presión sobre ella no desaparecería. Al despedirse de Tomás,
Clara lo miró a los ojos y sintió una punzada de culpa. No podía evitar preguntarse si él también percibía el vacío que se había abierto entre ellos. Su beso de despedida fue rutinario, un gesto que ya no contenía la misma calidez que antes. Con Tomás fuera de la villa, Clara se encontró en un limbo. Alejandro también había salido temprano a explorar los alrededores, lo que le dio a Clara tiempo para reflexionar en solitario. El silencio de la villa era ensordecedor, y Clara, sintiendo la necesidad de moverse, se dirigió al jardín, como si el aire fresco pudiera darle claridad. Al llegar al lugar donde había compartido tantas conversaciones con Alejandro, Clara se sentó en un banco de piedra. Se quedó mirando los árboles que rodeaban el jardín, y su mente volvió al momento en que todo comenzó a cambiar. Recordó la primera conversación con Alejandro, la chispa que se encendió sin que ella lo buscara, y cómo esa chispa se había convertido en una llama que ahora amenazaba con consumir todo lo que conocía. Fue en ese momento, sumida en sus pensamientos, cuando Alejandro apareció a la distancia. Lo vio caminar con paso decidido hacia ella, y su corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que tenían que hablar, que ya no podían seguir evitando la verdad que flotaba entre ambos. «Clara», dijo Alejandro al acercarse, su voz seria pero suave, «no podemos seguir así». Ella asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Sentía el nudo en su garganta, una mezcla de miedo, culpa y deseo. Alejandro se sentó a su lado en el banco, y el silencio entre ellos se volvió abrumador. «No quiero hacerte daño», continuó él, mirando a Clara con una sinceridad que la desarmaba. «Pero no puedo ignorar lo que siento. Sé que esto es complicado, pero lo que hemos compartido, no puedo fingir que no es real». Clara cerró los ojos por un momento, intentando ordenar sus pensamientos. Sabía que sus sentimientos por Alejandro eran profundos, pero también sabía que estaba al borde de una decisión que podría destrozar su familia. Cuando finalmente habló, su voz temblaba. «Yo tampoco puedo ignorar lo que siento», admitió, dejando salir una verdad que había estado enterrada demasiado tiempo. «Pero no sé qué hacer, Alejandro. No sé cómo lidiar con esto sin herir a todos». Alejandro tomó su mano suavemente, un gesto que en otro momento habría sido consolador, pero que ahora solo aumentaba la gravedad de la situación. Clara lo miró, buscando en sus ojos alguna respuesta, alguna solución que les permitiera salir de este caos sin destrozar sus vidas. «No tenemos que tomar una decisión ahora mismo», dijo Alejandro. «Pero sí creo que tenemos que ser honestos con nosotros mismos y eventualmente con Tomás. No podemos seguir viviendo esta mentira». Las palabras de Alejandro resonaron en Clara, y aunque sabía que tenía razón, la idea de confesarle todo a Tomás le causaba un pánico que no había sentido antes. ¿Cómo podría mirarlo a los ojos y decirle que su confianza había sido traicionada? El día continuó sin que encontraran una solución clara. Clara decidió que necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos y decidir qué hacer con su vida. Alejandro respetó su decisión, pero la conexión entre ellos no desapareció. Al contrario, parecía fortalecerse con cada momento que pasaban juntos. Esa noche, cuando Tomás regresó a la villa, Clara lo recibió con una sonrisa forzada. Intentó actuar con normalidad, pero sabía que algo había cambiado en ella. Tomás, sin embargo, no mencionó nada fuera de lo común, y Clara se dio cuenta de que aún tenía tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. Mientras se preparaban para ir a la cama, Tomás le habló sobre una cena que había organizado para el fin de semana, invitando a unos amigos cercanos. Clara asintió, pero en su interior sentía que la cena sería el escenario de un cambio inevitable. La presión sobre Clara aumentaba cada día y sabía que no podría seguir viviendo en el silencio mucho más tiempo. Pero, por ahora, mantenía el secreto, mientras la sombra de la verdad se acercaba lentamente, amenazando con romper todo lo que conocía. El fin de semana llegó rápidamente, y con él,
la cena que Tomás había organizado en la villa. Clara había pasado los últimos días en un estado de constante agitación interna, tratando de lidiar con sus sentimientos por Alejandro, mientras mantenía las apariencias frente a su familia. Sabía que esa cena sería un reto, una prueba de su capacidad para fingir normalidad cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. Tomás estaba entusiasmado por la cena. Había invitado a sus amigos más cercanos y esperaba que la velada fuera una oportunidad para relajarse y disfrutar de una buena conversación y una excelente comida. Clara, por su parte, no compartía ese entusiasmo. Cada vez que pensaba en pasar la noche rodeada de gente, con Alejandro presente, sentía que el aire se volvía más denso. La preparación para la cena fue meticulosa. Clara organizó la mesa con elegancia, cuidando cada detalle, desde los manteles hasta las flores frescas que adornaban el centro. Aunque su mente estaba lejos de concentrarse en los aspectos prácticos, se sumergió en los preparativos como una forma de distraerse de la tormenta emocional que se avecinaba. Alejandro llegó temprano, como siempre, dispuesto a ayudar con los últimos detalles. Su presencia, aunque tranquilizadora en muchos sentidos, también aumentaba la tensión. Cada vez que sus miradas se cruzaban, ambos sabían que estaban caminando por una línea muy delgada. La cena comenzó con la llegada de los demás invitados, amigos de Tomás, compañeros de trabajo, todos ellos ajenos a lo que ocurría en el corazón de la familia Valverde. La conversación fue fluida al principio, llena de risas y comentarios sobre el trabajo, la familia y los proyectos futuros. Clara, sin embargo, se sentía como una espectadora de su propia vida, incapaz de disfrutar realmente de lo que sucedía a su alrededor. Durante la comida, Alejandro se sentó frente a Clara, lo suficientemente cerca como para que sus miradas se encontraran de vez en cuando, pero lo suficientemente lejos como para mantener la fachada de simple cordialidad. Tomás, ajeno a todo, disfrutaba de la velada, conversando animadamente con sus amigos. A medida que la noche avanzaba, el ambiente comenzó a cambiar. El vino fluía con libertad y las conversaciones se volvían más profundas. En un momento dado, uno de los amigos de Tomás, Andrés, empezó a hablar sobre las dificultades del matrimonio, mencionando lo complicado que era mantener viva la chispa después de tantos años. La conversación, que comenzó como una broma ligera, pronto tomó un tono más serio. «Después de un tiempo», dijo Andrés, levantando su copa de vino, «es fácil caer en la rutina. Todos lo sabemos, ¿verdad? Lo importante es recordar por qué elegimos estar juntos, en primer lugar». Clara sintió que su estómago se contraía ante esas palabras. La conversación, que normalmente no le habría afectado, ahora parecía dirigida específicamente a ella. ¿Cómo podía mantenerse tranquila cuando las palabras de Andrés resonaban tan fuerte con lo que ella misma estaba experimentando? Tomás asintió, sin darse cuenta de la incomodidad que esas palabras provocaban en su esposa. «Es cierto, Andrés. A veces la vida se vuelve un poco monótona, pero siempre he creído que el secreto está en hacer pequeños esfuerzos para mantener la conexión». Clara bajó la mirada a su plato, evitando el contacto visual con Tomás o Alejandro. Sentía que las paredes de la villa se estrechaban, como si el peso de su secreto fuera demasiado grande para soportarlo. La conversación continuó, pero para Clara, todo lo que escuchaba era ruido de fondo. Alejandro también parecía más serio de lo habitual. Aunque participaba en la conversación de vez en cuando, Clara notaba que su mirada se perdía en el horizonte, como si estuviera reflexionando sobre algo importante. Había una tensión palpable entre ellos, un entendimiento silencioso de que estaban a punto de llegar a un punto crítico. La cena terminó y los invitados comenzaron a despedirse, agradeciendo a Tomás y Clara por la maravillosa velada. Sin embargo, cuando el último de los amigos se fue, la villa quedó en un silencio incómodo. Tomás, satisfecho con el éxito de la noche, sugirió que fueran a dormir,
pero Clara no podía quitarse de encima la sensación de que algo más estaba por suceder. Después de asegurarse de que los niños estaban dormidos, Clara decidió salir al jardín una vez más. El aire fresco de la noche era una bocanada de alivio para su mente sobrecargada. Sin embargo, no había estado allí mucho tiempo cuando oyó pasos detrás de ella. «Clara», dijo Alejandro en voz baja, deteniéndose a pocos metros de ella. «Necesitamos hablar». Ella asintió, sabiendo que no podía evitar esta conversación por más tiempo. La cena había sido una señal de que el tiempo para seguir fingiendo se estaba agotando. Alejandro se acercó lentamente y ambos se quedaron en silencio, mirando las estrellas. «No puedo seguir viviendo en este limbo», confesó Clara, rompiendo el silencio primero. «Cada día que pasa, siento que me estoy alejando más de mi vida, de mi familia, de mí misma». Alejandro la miró con intensidad, sus ojos reflejando la misma confusión y dolor que Clara sentía. «Yo tampoco puedo seguir así», respondió. «Pero necesitamos ser claros sobre lo que esto significa. No quiero hacerte daño y no quiero hacerle daño a Tomás, pero tampoco puedo ignorar lo que siento por ti». El peso de sus palabras cayó sobre Clara como una avalancha. Sabía que lo que sentían era real, pero también sabía que estaba al borde de una decisión que podría destruir todo lo que conocía. La verdad estaba cerca, pero ¿tenía la valentía para enfrentarse a ella? El aire fresco de la noche envolvía a Clara y Alejandro mientras se mantenían en silencio, ambos conscientes de que la conversación que estaban a punto de tener cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Alejandro, a pesar de su naturaleza tranquila, parecía más ansioso de lo habitual. Clara sentía que su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de la encrucijada en la que se encontraba. «No sé cómo llegamos hasta aquí», dijo Clara finalmente, rompiendo el silencio que se había vuelto insoportable. «Nunca imaginé que estaría en esta situación, cuestionando mi vida, mis decisiones, mi matrimonio». Alejandro asintió. Su rostro reflejaba la lucha interna que también él estaba viviendo. «A veces, la vida nos lleva por caminos que no esperábamos, Clara. Lo que sentimos el uno por el otro no es algo que planeamos, pero eso no lo hace menos real». Clara se pasó las manos por el cabello, sintiéndose abrumada por la gravedad de la situación. Todo lo que alguna vez le pareció seguro y estable, ahora parecía estar tambaleándose. Su matrimonio con Tomás había sido el pilar sobre el que había construido su vida, pero ese pilar estaba comenzando a desmoronarse. «Alejandro, yo no puedo traicionar a mi familia de esta manera», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Pero al mismo tiempo, no puedo ignorar lo que siento por ti». Alejandro dio un paso más cerca, pero sin invadir su espacio personal, respetando la delicadeza del momento. «Sé que es complicado», dijo, «pero también sé que, en algún momento, tendrás que ser honesta con Tomás. Y contigo misma». El silencio que siguió a sus palabras fue como una pesada manta sobre ellos. Clara sabía que Alejandro tenía razón, pero enfrentarse a Tomás con la verdad le parecía una tarea monumental. A lo largo de los años había construido una vida con él, una familia, y sabía que cualquier decisión que tomara no solo afectaría a ella y a Tomás, sino también a sus hijos. Las palabras de Alejandro resonaban en su cabeza. ¿Cuánto tiempo más podía vivir con este secreto? Sabía que cada día que pasaba estaba erosionando algo fundamental en su relación con Tomás, aunque él aún no lo supiera. Pero al mismo tiempo, revelar la verdad podría significar el fin de todo. Alejandro, viendo el conflicto en los ojos de Clara, intentó ofrecerle un camino hacia la claridad. «Clara, no te estoy pidiendo que tomes una decisión ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí para lo que decidas. Pero lo que no podemos hacer es seguir ocultándonos, fingiendo que esto no está pasando. Al final, la verdad siempre sale a la luz». Clara asintió sabiendo que tenía razón. No podía seguir viviendo en esta burbuja de negación. Algo tenía que cambiar y pronto.
Tengo miedo, Alejandro, admitió ella, sus ojos fijos en el suelo. Miedo de perder todo, de herir a las personas que más quiero. Alejandro la miró con compasión. Yo también tengo miedo, pero a veces el miedo es la señal de que algo importante está en juego. Ambos quedaron en silencio de nuevo, sumidos en sus propios pensamientos. Alejandro no presionó más. Sabía que Clara necesitaba tiempo para procesar lo que estaba sucediendo. Después de un largo momento, Clara levantó la mirada hacia el cielo estrellado y respiró profundamente. No sé qué hacer, dijo finalmente, con un suspiro, pero sé que no puedo seguir así. Necesito hablar con Tomás. Él merece saber la verdad, aunque me aterre pensar en lo que vendrá después. Alejandro no respondió de inmediato, simplemente asintió. Sabía que lo que Clara estaba a punto de hacer era lo más difícil, pero también lo más necesario. No había vuelta atrás. Al día siguiente, la atmósfera en la villa era diferente. Clara, aunque aún llena de incertidumbre, se había despertado con una claridad renovada. Sabía que no podía seguir evitando la verdad, que era hora de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Tomás, por su parte, no parecía notar el conflicto interno de su esposa. Estaba absorto en su trabajo, sin darse cuenta de que algo mucho más profundo estaba a punto de cambiar. Clara pasó la mayor parte del día en silencio, ensayando mentalmente las palabras que diría. ¿Cómo se lo diría a Tomás? ¿Cómo podría explicarle que la vida que habían construido juntos ya no la hacía feliz? Que había otro hombre que había despertado en ella algo que no había sentido en años. No había una forma fácil de decirlo, pero sabía que tenía que ser honesta. Finalmente, cuando los niños se fueron a dormir y el silencio se instaló en la casa, Clara decidió que era el momento. Encontró a Tomás en el estudio, revisando algunos papeles, y entró lentamente, su corazón latiendo con fuerza. «Tomás, necesito hablar contigo», dijo, su voz temblorosa, pero firme. Él levantó la vista, sorprendido por el tono serio en la voz de Clara. «Claro, ¿qué pasa?», preguntó, dejando los papeles a un lado y mirándola con preocupación. Clara tomó una respiración profunda, sabiendo que estaba a punto de romper la vida que conocían. «Hay algo que he estado guardando, algo que necesito que sepas. No quiero seguir viviendo con este peso». Tomás la miró con confusión, pero permaneció en silencio, esperando que continuara. Clara sintió que el tiempo se detenía, que las palabras que estaba a punto de decir cambiarían todo para siempre. Sabía que no había vuelta atrás. «Tomás», comenzó sintiendo cómo las palabras se le atascaban en la garganta. «Hay alguien más. Me he sentido confundida sobre mis sentimientos y necesito ser honesta contigo». El rostro de Tomás cambió de inmediato, pasando de la confusión al dolor, y luego a una mezcla de incredulidad. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Clara, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, supo en ese momento que había cruzado una línea de la que no podría regresar. El silencio que siguió a la confesión de Clara fue ensordecedor. Tomás la miraba fijamente, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar, pero sin lograr encontrar las palabras adecuadas para responder. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Había esperado este momento, temido lo que vendría después, pero enfrentarlo en la realidad era mucho más devastador de lo que había imaginado. ¿Qué quieres decir, Clara?», preguntó Tomás finalmente, su voz baja y cargada de confusión y dolor. «¿Hay otro hombre?», Clara asintió lentamente, incapaz de sostenerle la mirada por más tiempo. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero sabía que no podía retroceder. Ya no había lugar para mentiras o evasiones. «Sí», dijo en voz baja, «no sé cómo pasó, pero sucedió. Y no puedo seguir ocultándolo». Tomás se levantó bruscamente de su silla, como si el golpe emocional hubiera sido tan físico como un puñetazo.
Caminó por la habitación pasándose las manos por el cabello, tratando de encontrar algún sentido en las palabras de Clara. El dolor era evidente en su rostro, mezclado con una ira contenida. «¿Cómo?» comenzó, pero su voz se rompió antes de poder formular una pregunta coherente. «¿Por qué, Clara? ¿Qué te faltaba? ¿Qué te hice para qué?» «No fue algo que planeé, Tomás», lo interrumpió ella, sintiendo cómo su corazón se partía al ver el sufrimiento en los ojos de su esposo. «No fue por algo que hicieras o dejaras de hacer. Simplemente sucedió. Me sentí desconectada, perdida. Y cuando conocí a Alejandro, todo cambió». Al escuchar el nombre de Alejandro, Tomás pareció paralizarse por un momento. Era como si, hasta ese momento, la situación aún no fuera completamente real. Pero con ese nombre, la verdad se hizo tangible. Tomás había confiado en Alejandro, lo había invitado a su casa, lo había tratado como un amigo. El dolor de la traición era doble. «Alejandro», repitió con un tono lleno de amargura. «Claro, Alejandro. Él siempre estaba cerca, ¿no es así?» Clara vio cómo las lágrimas se acumulaban en los ojos de Tomás, pero él las contuvo, como si no quisiera mostrar su vulnerabilidad en ese momento. Era la primera vez en años que lo veía tan herido, y esa imagen la destrozaba por dentro. Se sentía responsable de ese dolor, y aunque sabía que ya no podía cambiar lo que había sucedido, la culpa la consumía. «Lo siento tanto, Tomás», susurró Clara, sintiendo cómo las lágrimas caían por su rostro. «Nunca quise que esto pasara. No quería herirte así». Pero las palabras de disculpa sonaban vacías en el aire, como si no pudieran reparar el daño que ya estaba hecho. Tomás, con la mandíbula tensa y las manos temblorosas, no respondió de inmediato. Se quedó de pie frente a la ventana del estudio, mirando hacia afuera, pero sin realmente ver nada. El silencio entre ellos era pesado, lleno de palabras no dichas y de promesas rotas. «¿Desde cuándo?», preguntó finalmente, su voz ronca, casi un susurro. Clara dudó antes de responder, sabiendo que cualquier respuesta solo empeoraría la situación. «Hace algunos meses», admitió sin poder evitar el temblor en su voz. «Al principio solo fue una amistad, pero con el tiempo se volvió algo más». Tomás cerró los ojos con fuerza, como si intentara bloquear la realidad de lo que estaba escuchando. Parecía luchar contra la ola de emociones que lo inundaba, pero finalmente no pudo contenerse más. «¡Meses, Clara!», exclamó girándose para enfrentarla. «Meses enteros en los que me mirabas a la cara y me mentías. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo?». Clara no pudo contener el llanto. Sabía que Tomás tenía razón, que lo que había hecho era imperdonable, pero en ese momento no tenía una respuesta que pudiera calmar su dolor. Todo lo que sentía era una mezcla de culpa, remordimiento y una tristeza profunda. «Te amo, Tomás», dijo entre lágrimas. «A pesar de todo, te amo, pero me he sentido tan perdida. No quiero perderte, pero tampoco puedo ignorar lo que ha pasado». Tomás, aún con el rostro lleno de incredulidad y dolor, sacudió la cabeza lentamente. «¿Cómo puedes decir que me amas y al mismo tiempo admitir que has estado con otro hombre?», preguntó, su voz llena de amargura. «Es una contradicción total». Clara sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento solo lo heriría más, así que permaneció en silencio, dejando que las lágrimas corrieran por su rostro. Tomás, viendo su estado, pareció suavizarse ligeramente, pero el dolor en sus ojos seguía presente. «¿Qué vas a hacer ahora, Clara?», preguntó finalmente, su tono más calmado pero aún lleno de tristeza. «¿Qué esperas que pase después de esto?». La pregunta la golpeó como una ráfaga de viento frío. Clara no tenía una respuesta clara. No había pensado en el después, en lo que ocurriría una vez que la verdad saliera a la luz. Sabía que no podía esperar que Tomás simplemente perdonara todo y que las cosas volvieran a ser como antes. Pero tampoco estaba lista para el fin de su matrimonio.
para destruir la familia que tanto había trabajado por construir. «No lo sé, Tomás», dijo finalmente. «No sé qué hacer. Solo sé que no podía seguir ocultando esto. No era justo para ti, ni para nosotros». Tomás asintió lentamente, aunque su expresión seguía siendo dura. «Tienes razón», dijo. «No es justo, pero tampoco sé si puedo seguir adelante después de esto». El peso de sus palabras cayó sobre Clara como una losa. La posibilidad de que su matrimonio terminara, de que su vida con Tomás y sus hijos se desmoronara, se volvió real por primera vez. Sabía que, independientemente de lo que ocurriera a partir de ahora, las cosas nunca volverían a ser como antes. La noche avanzaba lentamente y el silencio entre ellos se volvió insoportable. Finalmente, Tomás suspiró profundamente, agotado tanto física como emocionalmente. «Necesito tiempo para pensar», dijo, su voz cansada. «No puedo tomar una decisión ahora mismo, pero lo que has hecho, no sé si podré perdonarlo». Clara asintió, aceptando la realidad de la situación. Sabía que había roto algo que tal vez nunca podría repararse. «Lo entiendo, Tomás», dijo, sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo desconocido. «Tómate el tiempo que necesites». Con esas palabras, Tomás salió del estudio, dejándola sola en la habitación que de repente se sintió demasiado grande y vacía. Clara, con el corazón destrozado, se quedó allí, sabiendo que el camino por delante sería largo y doloroso. La villa, normalmente llena de vida, estaba sumida en un silencio tenso durante los días que siguieron a la confesión de Clara. Tomás se había retirado emocionalmente, evitando cualquier conversación profunda con ella y pasando largas horas en el estudio o fuera de la casa. El distanciamiento era doloroso para Clara, pero entendía que Tomás necesitaba espacio para procesar lo que había sucedido. Clara, por su parte, trataba de mantener las apariencias por el bien de los niños. Ellos notaban que algo estaba mal, aunque ninguno preguntaba directamente. La relación entre sus padres parecía diferente y los pequeños gestos de cariño que antes eran comunes habían desaparecido. Clara sentía el peso de esa ruptura cada vez que pasaba tiempo con ellos, pero no sabía cómo explicarles lo que estaba sucediendo. Se sentía atrapada en una red de mentiras y consecuencias. Una tarde, mientras Tomás estaba ausente, Clara decidió buscar a Alejandro. Necesitaba hablar con él, aclarar lo que sentía y entender qué papel quería él en su vida. Sabía que no podía tomar decisiones sobre su futuro sin incluirlo en la conversación. Aunque había sido valiente al confesarle todo a Tomás, había una parte de ella que seguía atada a Alejandro. Lo encontró en su casa, a unos pocos kilómetros de la villa, y cuando abrió la puerta, Clara pudo ver el peso de la incertidumbre en su rostro. No había hablado con él desde la noche en que le confesó a Tomás, y sabía que ambos necesitaban respuestas. «¿Cómo estás?», preguntó Alejandro, su tono suave pero preocupado. Clara suspiró, sintiéndose agotada por todo lo que estaba sucediendo. «No lo sé», respondió sinceramente. «He hablado con Tomás. Le conté todo». Alejandro la miró con sorpresa, aunque no del todo desprevenido. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. «¿Cómo reaccionó?», preguntó con una mezcla de curiosidad y miedo. «Está devastado», dijo Clara, su voz temblorosa. «No sé si podrá perdonarme. No sé si yo misma puedo perdonarme por lo que hice». Alejandro se acercó a ella, su mirada llena de empatía. «Clara, todo esto es difícil, pero necesitas ser honesta contigo misma también. ¿Qué es lo que quieres?». Esa era la pregunta que Clara no había podido responder desde que todo esto comenzó. Estaba atrapada entre dos mundos, uno con su familia, su vida estable y estructurada junto a Tomás, y otro con Alejandro, lleno de emociones nuevas y apasionadas. Ambos la atraían de maneras diferentes, y decidir entre ellos le parecía imposible. «No lo sé, Alejandro», dijo finalmente,
dejando salir su frustración. No sé lo que quiero. Mi vida con Tomás ha sido lo que siempre he conocido, pero contigo siento cosas que hace mucho no sentía. Hace mucho. Alejandro la observó en silencio por un momento, procesando sus palabras. Sabía que pedirle una respuesta definitiva en ese momento sería injusto, pero también entendía que Clara no podía seguir viviendo en ese limbo. No voy a presionarte, dijo finalmente, pero necesitas claridad por ti y por tu familia. Yo estaré aquí si decides estar conmigo, pero entiendo que esto es complicado. Clara asintió, agradecida por su comprensión, pero el peso de la decisión que tenía que tomar seguía pesando sobre ella. Sabía que, eventualmente, tendría que elegir entre su familia y su amor por Alejandro, pero cada día que pasaba se volvía más difícil. Cuando regresó a la villa esa noche, Clara encontró a Tomás sentado en el salón, algo que no había sucedido en varios días. Su rostro estaba serio, y Clara sintió que el momento que había temido estaba cerca. «Clara, necesitamos hablar», dijo Tomás, su voz baja pero firme. Clara asintió, sintiendo cómo su corazón comenzaba a acelerarse. Se sentó frente a él, preparándose para lo que vendría. «He estado pensando mucho estos días», comenzó Tomás. «He tratado de entender lo que pasó, por qué llegamos hasta aquí. Y aunque nunca podré justificar lo que hiciste, he intentado ver las cosas desde tu perspectiva». Clara lo escuchaba en silencio, con el corazón en un puño. «Sé que he estado distante últimamente», continuó él, «que mi trabajo y las responsabilidades han consumido gran parte de mi tiempo, y quizás no te he dado la atención que merecías. Pero eso no justifica lo que pasó. No quiero que pienses que estoy buscando excusas para ti ni para mí». «Tomás, yo», comenzó Clara, pero él levantó una mano para detenerla. «Déjame terminar», dijo con una leve tristeza en su voz. «Clara, he llegado a una decisión. No quiero que vivamos en este estado de incertidumbre por más tiempo. No es bueno para nosotros ni para los niños». El silencio que siguió a sus palabras fue largo, y Clara sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué estaba a punto de decirle? «Te amo», dijo Tomás finalmente, sus palabras llenas de dolor. «Pero no puedo seguir así. No puedo mirar atrás cada día, preguntándome si todo lo que teníamos era una mentira. No sé si podré volver a confiar en ti de la misma manera». Clara sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que vendría. «Creo que lo mejor es que nos demos un tiempo», continuó Tomás. «Necesito espacio para sanar, para entender si podemos reconstruir lo que se ha roto. No estoy diciendo que todo haya terminado definitivamente, pero tampoco puedo prometer que las cosas volverán a ser como antes». Las palabras de Tomás eran como un golpe en el pecho. Clara sabía que había arruinado algo fundamental en su relación, pero escuchar que él también sentía que no había marcha atrás fue devastador. «Entiendo», dijo finalmente con lágrimas en los ojos. «Lo siento tanto, Tomás. Nunca quise que esto terminara así». Tomás asintió lentamente. Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y determinación. «Yo también lo siento, Clara, pero a veces el amor no es suficiente». Con esas palabras, se levantó y salió del salón, dejando a Clara sola con el peso de la realidad. Sabía que la separación no era definitiva, pero también sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Los días que siguieron a la conversación con Tomás fueron un torbellino de emociones para Clara. Se había quedado sola en la villa con los niños, mientras Tomás se mudaba temporalmente a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. La ausencia de su presencia era palpable en cada rincón de la casa. Todo parecía haber perdido su brillo, y Clara sentía que el peso de sus decisiones estaba aplastando cualquier esperanza de volver a la normalidad. La vida cotidiana se volvió un desafío para Clara. Las rutinas con los niños seguían como siempre, pero ella sentía que estaba operando en piloto automático, solo sobreviviendo a cada día.
no podía evitar sentir un vacío abrumador en su corazón. A pesar de lo que había hecho, aún amaba a Tomás, y perderlo de esa manera era una herida profunda que no dejaba de sangrar. En las pocas veces que Clara y Tomás se veían, era solo para hablar de los niños o para coordinar las visitas. Las conversaciones eran frías y breves, sin ninguna de las familiaridades que solían compartir. Clara sabía que Tomás aún estaba herido, y aunque él trataba de mantener la compostura, la distancia entre ellos era evidente. El silencio entre ambos era un recordatorio constante de lo que habían perdido. Una tarde, después de dejar a los niños en casa de sus padres, Clara decidió salir a caminar. El pueblo estaba envuelto en una ligera bruma otoñal y las calles parecían más vacías que de costumbre. La soledad la acompañaba a cada paso y la brisa fría le hacía sentir aún más el aislamiento en el que se encontraba. Había días en los que se preguntaba si todo esto había valido la pena. ¿Qué había ganado con su infidelidad? ¿Había sido un acto de egoísmo o simplemente una búsqueda desesperada de algo que creía perdido en su matrimonio? Sus pensamientos se detuvieron cuando, sin darse cuenta, sus pasos la llevaron al parque donde solía reunirse con Alejandro. Era un lugar que alguna vez había estado lleno de promesas y emociones, pero ahora, el banco donde solían sentarse juntos le parecía distante y ajeno. Se sentó, observando cómo las hojas caían de los árboles, dejando las ramas desnudas. Sentía que su vida también estaba despojándose de todo lo que alguna vez había significado algo para ella. En ese momento, el teléfono de Clara vibró en su bolso. Era un mensaje de Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? No hemos hablado en un tiempo. Quiero verte. Clara leyó el mensaje varias veces, sintiendo una mezcla de emociones. Sabía que Alejandro aún la amaba y que estaba dispuesto a estar con ella, pero ahora las cosas se sentían diferentes. El atractivo que una vez sintió por él se había desvanecido en medio del caos que su relación había provocado en su vida. Lo que antes parecía un escape emocionante, ahora era solo una fuente de confusión y arrepentimiento. Respiró hondo antes de responder. Clara, no estoy bien. Muchas cosas han cambiado y no sé qué hacer. La respuesta de Alejandro fue casi inmediata. Alejandro, hablemos. Tal vez podamos aclarar algunas cosas. Te extraño. Clara guardó el teléfono en su bolso sin saber qué responder. No estaba segura de si ver a Alejandro en ese momento sería lo correcto. Su corazón y su mente estaban en conflicto. Por un lado, sentía la necesidad de cerrar ese capítulo de su vida, de decirle a Alejandro que no podían continuar. Pero por otro, temía enfrentarse a la realidad de lo que eso significaba. Se había aferrado a él en un momento de debilidad, buscando algo que llenara el vacío que sentía, y ahora se daba cuenta de que eso solo había complicado más las cosas. Decidió caminar de vuelta a casa, sin contestar el mensaje. Sabía que enfrentarse a Alejandro era inevitable, pero necesitaba tiempo para aclarar sus pensamientos. Esa noche, al llegar a la villa, la soledad la golpeó con más fuerza. Se sentó en la sala, encendiendo solo una pequeña lámpara que iluminaba el espacio con una luz tenue. En ese silencio, comenzó a reflexionar sobre todo lo que había sucedido en los últimos meses. Clara sabía que había cometido errores, sabía que había traicionado a Tomás, a su familia y a sí misma. Lo que alguna vez parecía una solución a su insatisfacción personal, ahora era una fuente de dolor constante. Alejandro le había ofrecido algo que, en su momento, creía necesitar: atención, pasión, una chispa que había desaparecido en su matrimonio. Pero ahora, al mirar atrás, se daba cuenta de que había confundido sus propias emociones. En medio de su introspección, escuchó el timbre de la puerta. Se levantó lentamente, sintiendo una extraña mezcla de anticipación y miedo. Cuando abrió la puerta, se encontró con Alejandro parado allí, su expresión seria, pero llena de emociones no dichas.
Clara, comenzó su voz baja pero firme. Necesitamos hablar. Clara lo miró, sintiendo el peso de su presencia, pero también dándose cuenta de que algo en ella había cambiado. Lo invitó a entrar, aunque sabía que esta conversación sería difícil. Alejandro se sentó en el sofá, mientras Clara permanecía de pie, inquieta. «No quería esperar más», dijo Alejandro. «He estado pensando mucho en todo lo que ha pasado entre nosotros, y sé que las cosas han sido complicadas, pero necesito saber qué sientes». Clara lo miró fijamente, sintiendo cómo las palabras luchaban por salir de su boca. Sabía que tenía que ser honesta por primera vez en mucho tiempo, consigo misma y con Alejandro. «Alejandro», dijo en voz baja, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No sé si esto tiene futuro. Todo lo que ha sucedido me ha hecho ver las cosas de otra manera. Lo que tuvimos fue real, pero no creo que pueda seguir adelante con esto». Alejandro la miró, con una mezcla de sorpresa y dolor en sus ojos. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, con un nudo en la garganta. Clara suspiró, sintiendo el peso de su decisión. «Estoy diciendo que necesito tiempo para mí, para entender lo que realmente quiero. No puedo continuar con esta relación cuando mi vida está hecha pedazos. No es justo para ti ni para mí». El silencio que siguió fue largo y tenso. Alejandro parecía procesar sus palabras, luchando por encontrar una respuesta. «¿Esto es el final?», preguntó finalmente con una voz quebrada. Clara no respondió de inmediato, pero finalmente asintió lentamente. «Sí, creo que lo es». Alejandro asintió, claramente herido, pero sin más palabras. Se levantó del sofá, se acercó a la puerta y antes de salir, se giró una última vez hacia ella. «Espero que encuentres lo que estás buscando, Clara. Te deseo lo mejor». Y con esas palabras salió de la villa, dejando a Clara sola una vez más, pero esta vez con la sensación de que había tomado una decisión necesaria. Había cerrado una puerta, aunque sabía que el camino hacia la paz interior y la reconciliación con su vida aún estaba lejos de terminar. El silencio de la villa era aún más abrumador después de la partida de Alejandro. Clara, sentada en el sofá donde se había desarrollado la última conversación entre ambos, sentía una mezcla de alivio y tristeza. Había cerrado un capítulo importante, pero sabía que las secuelas de sus decisiones aún la perseguirían por mucho tiempo. Ya no quedaban más escapatorias, más mentiras que ocultar. Era el momento de enfrentar las consecuencias reales de lo que había hecho. Esa noche, Clara no pudo dormir. Las palabras de Tomás y de Alejandro resonaban en su mente mientras intentaba encontrarle sentido a todo lo que había sucedido. Había destruido su familia, había traicionado a su esposo y había lastimado a una persona que realmente se preocupaba por ella. Pero más allá de eso, sentía que había traicionado una parte de sí misma, una parte que, durante mucho tiempo, había estado perdida. Los niños dormían en sus habitaciones, ajenos a la tormenta emocional que azotaba a su madre. Clara sabía que pronto tendría que hablar con ellos, explicarles lo que estaba ocurriendo entre ella y su padre, pero no sabía cómo hacerlo. ¿Cómo les explicas a tus hijos que has roto la confianza de la persona más importante de tu vida? ¿Cómo les dices que lo que alguna vez fue una familia sólida, ahora estaba rota? A la mañana siguiente, Clara recibió un mensaje de Tomás. Decía que pasaría a recoger a los niños para pasar el fin de semana con ellos, tal como habían acordado. Clara sintió un nudo en el estómago al leerlo. Aunque sus interacciones con él habían sido cortas y formales, la idea de verlo de nuevo le generaba ansiedad. Sin embargo, también sabía que estos momentos de contacto serían inevitables, al menos mientras los niños estuvieran involucrados. Cuando Tomás llegó, Clara lo esperó en la puerta. Lo vio acercarse con una expresión calmada pero distante. Él saludó a los niños con una sonrisa cálida, pero evitó cualquier contacto visual prolongado con ella.
Clara podía ver el esfuerzo que Tomás hacía para mantener la compostura frente a los pequeños, y eso la hacía sentir aún más culpable. Aunque él nunca había sido una persona de grandes muestras de afecto, siempre había sido un padre dedicado y amoroso, y los niños eran lo más importante para él. «¿Cómo están?», preguntó Tomás, dirigiéndose a Clara por primera vez en días, su tono neutro. «Bien, están bien», respondió ella intentando mantener la calma. «¿A qué hora los traes de vuelta el domingo?» «Por la tarde, probablemente», dijo él, sin añadir más detalles. El breve intercambio fue incómodo, pero Clara sabía que esto era lo mejor que podían hacer en ese momento. Sin embargo, cuando los niños corrieron hacia el coche, dejando a Tomás y Clara solos por unos segundos, él finalmente la miró directamente. «Clara», comenzó, pero se detuvo. Parecía que quería decir algo más, pero las palabras se le escapaban. «¿Qué pasa?», preguntó ella con el corazón acelerado. Tomás suspiró y bajó la mirada. «Quería que supieras que estoy pensando en lo que sigue para nosotros. No quiero apresurar nada, pero tampoco quiero prolongar este limbo. Creo que ambos necesitamos claridad». Clara asintió, aunque por dentro se sentía devastada. Sabía que claridad probablemente significaba una decisión final sobre el futuro de su matrimonio, y aunque había tratado de prepararse para ese momento, la realidad de enfrentarlo la llenaba de temor. «Lo sé», dijo finalmente. «Yo también lo estoy pensando». Tomás asintió en silencio antes de despedirse y subirse al coche. Mientras lo veía alejarse, Clara sintió un vacío profundo en su pecho. La realidad de la posible separación estaba cada vez más cerca, y aunque ella sabía que era lo más probable, una parte de su corazón seguía aferrada a la esperanza de que pudieran encontrar una forma de salvar lo que quedaba de su relación. Esa tarde, después de que la casa quedara en completo silencio, Clara decidió llamar a su hermana, Lucía. Hacía tiempo que no hablaban de manera cercana, pero Clara necesitaba desahogarse con alguien de confianza, alguien que no la juzgara, pero que también fuera honesto con ella. Lucía siempre había sido ese tipo de persona. «¿Cómo estás?», preguntó Lucía, con su tono de voz siempre cálido, aunque sabía que algo estaba mal. Clara no pudo contener las lágrimas al escuchar su voz. «No lo sé, Lu. Todo se está desmoronando». Lucía suspiró al otro lado de la línea, como si hubiera estado esperando que Clara le dijera eso en algún momento. «¿Quieres hablar de ello?». Clara, con la voz quebrada, comenzó a contarle a su hermana todo lo que había pasado. Desde su infidelidad hasta la reacción de Tomás y cómo ahora estaba atrapada en un limbo emocional. Lucía escuchó pacientemente, sin interrumpir, permitiéndole a Clara desahogarse por completo. «Clara, lo que has hecho es complicado. No voy a mentirte», dijo Lucía con suavidad cuando su hermana terminó de hablar. «Pero lo que me preocupa es que no parece que te estés perdonando a ti misma. Has cometido errores, como todos lo hacemos, pero seguir castigándote no va a ayudar a nadie». Clara escuchó en silencio, asimilando las palabras de su hermana. «Tomás, él necesita tiempo, y tú también», continuó Lucía. «Pero también tienes que entender lo que quieres realmente. ¿Quieres seguir luchando por tu matrimonio? ¿O sientes que es mejor seguir adelante? Esa es una decisión que solo tú puedes tomar». Clara suspiró profundamente. Sabía que su hermana tenía razón, pero eso no hacía las cosas más fáciles. En el fondo, aún amaba a Tomás, pero la posibilidad de que él nunca la perdonara era muy real. No estaba segura de cuánto tiempo podía vivir con esa incertidumbre. «Gracias, Lu», dijo finalmente. «No sé qué haría sin ti». «Siempre estaré aquí para ti», respondió Lucía con ternura. «Pero recuerda que, al final, tú eres la única que puede tomar esa decisión». Los días pasaron lentamente, y la distancia entre Clara y Tomás se hizo más evidente. A pesar de sus intentos por mantener las cosas estables para los niños, Clara sentía que una decisión inminente se acercaba.
Estaba en un cruce de caminos y sabía que pronto tendría que elegir una dirección definitiva, ya sea aferrándose a lo que quedaba de su matrimonio o aceptando que algunas cosas simplemente no pueden ser reparadas. El otoño se desvanecía lentamente, dando paso a los fríos días de invierno. Clara observaba cómo las hojas caían, cubriendo el jardín de la villa en un manto dorado y marrón. Los niños jugaban dentro de la casa, ajenos a la tormenta emocional que había envuelto la vida de sus padres. En ese momento, Clara supo que debía tomar una decisión. No podía seguir viviendo en la incertidumbre ni prolongar más el dolor de su familia. Se había pasado meses luchando consigo misma, intentando entender si aún quedaba algo por salvar en su matrimonio con Tomás o si era mejor ponerle un final definitivo. Esa tarde, Clara decidió que debía hablar con Tomás. Lo llamó y le pidió que se encontraran en la villa. No fue fácil para ella enviar ese mensaje, pero sabía que el tiempo de evitar la confrontación había terminado. Tomás llegó poco después de recibir la llamada, con el rostro serio y los ojos cansados. Clara le ofreció una taza de café, pero él la rechazó, sentándose en el sofá sin decir una palabra. Sabía que esta conversación sería difícil para ambos, pero estaba listo para lo que Clara tuviera que decir. «Tomás», comenzó Clara, con la voz temblorosa, «sé que esto ha sido duro para ti, y también para mí. Pero no podemos seguir así. Hemos evitado hablar de lo que realmente importa, porque ambos tenemos miedo de enfrentarlo». Tomás la miró fijamente, su expresión impenetrable. «Tienes razón. No podemos seguir en este limbo para siempre. Pero necesito saber algo, Clara. ¿Quieres salvar este matrimonio?» Clara respiró hondo, dejando que la pregunta resonara en su mente. Durante mucho tiempo había pensado en esa misma pregunta, sin saber qué responder. Había noches en las que deseaba volver al pasado, a un tiempo en el que las cosas eran más simples, cuando el amor entre ellos era suficiente. Pero también había días en los que el dolor de la traición la abrumaba y no estaba segura de si era posible reparar algo tan roto. «Te amo, Tomás», dijo finalmente. «Nunca dejé de hacerlo, pero he cometido errores. Y aunque desearía poder deshacerlos, sé que eso no es posible. La pregunta no es solo si quiero salvar nuestro matrimonio, sino si tú puedes perdonarme. ¿Y si podemos construir algo nuevo a partir de todo esto?» Tomás desvió la mirada, claramente afectado por sus palabras. Sabía que Clara tenía razón, pero también sabía que perdonar no era fácil. Había momentos en los que deseaba poder borrar todo lo que había sucedido y volver a ser la pareja que alguna vez fueron. Pero el peso de la traición seguía ahí, como una sombra constante que lo acompañaba en cada interacción con ella. «No lo sé, Clara», respondió con sinceridad. «Parte de mí quiere intentarlo, pero la otra parte está rota. No confío en ti como antes, y no sé si alguna vez podré hacerlo de nuevo. Y si no hay confianza, ¿qué nos queda?» Las palabras de Tomás golpearon a Clara con fuerza. Sabía que la confianza era la base de todo, y que había hecho añicos esa base con sus acciones. Pero también sabía que no había una respuesta fácil a ese dilema. Sin embargo, estaba dispuesta a luchar por lo que quedaba de su relación, si Tomás también lo estaba. «No sé si podremos volver a ser los mismos, pero estoy dispuesta a intentarlo», dijo Clara. «Quiero hacer lo que sea necesario para que esto funcione. No quiero rendirme sin luchar, pero también entiendo si tú ya no puedes hacerlo». Tomás permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego se levantó lentamente, caminando hacia la ventana, desde donde podía ver el jardín. Las hojas seguían cayendo y el cielo gris parecía reflejar el estado de ánimo de ambos. «Clara», comenzó, «esto no es solo sobre ti. Yo también he fallado en este matrimonio. Quizás no te fui infiel, pero dejé que las cosas se enfriaran entre nosotros. Dejé de escucharte, de estar presente como debería haberlo hecho.
Ambos somos responsables de lo que nos ha llevado hasta aquí. Clara lo miró, sorprendida por su franqueza. No esperaba que Tomás admitiera su parte en la caída de su relación, y eso le dio una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, después de todo, aún había algo que salvar. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Clara suavemente. «¿Lo intentamos o lo dejamos ir?». Tomás se quedó en silencio por unos momentos más, reflexionando profundamente sobre lo que significaba esa pregunta. Finalmente se volvió hacia ella. «Lo intentaremos», dijo con firmeza. «Pero esto no va a ser fácil, Clara. Tendremos que reconstruirlo todo desde cero. La confianza, la comunicación, todo. Si estamos dispuestos a hacer eso, quizás podamos salir adelante». El corazón de Clara dio un vuelco de alivio, aunque sabía que el camino que tenían por delante no sería fácil. Sin embargo, la decisión de intentarlo juntos era un paso importante. No había garantías de que todo funcionaría, pero al menos ambos estaban dispuestos a luchar por ello. Durante los meses siguientes, Clara y Tomás comenzaron a trabajar en su relación. Fueron a terapia de pareja, donde aprendieron a comunicar mejor sus sentimientos y a entender el dolor que ambos habían acumulado. Fue un proceso lento y doloroso, lleno de momentos difíciles y de recaídas. Pero poco a poco empezaron a reconstruir lo que una vez habían tenido. Había días en los que Clara pensaba que no lo lograrían, que el daño era demasiado profundo. Pero luego había otros días en los que veía pequeños destellos de lo que habían sido, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Tomás, por su parte, también luchaba con sus propios demonios, pero se comprometió a seguir intentándolo por el bien de su familia y de su propio corazón. Los niños, aunque conscientes de que algo había cambiado en sus padres, comenzaron a ver una nueva dinámica entre ellos. La tensión en la casa se fue disipando y las conversaciones se volvieron más abiertas y honestas. Clara y Tomás sabían que no volverían a ser los mismos de antes, pero tal vez podrían construir algo nuevo y más fuerte. Un año después, en un día soleado de primavera, Clara y Tomás se encontraban en el parque, viendo a sus hijos jugar. Había sido un año lleno de desafíos, pero también de crecimiento. Aunque las cicatrices de su pasado aún estaban allí, habían aprendido a convivir con ellas, a no dejar que definieran su futuro. Tomás miró a Clara y por primera vez en mucho tiempo le sonrió con una sinceridad que ella había extrañado. Clara le devolvió la sonrisa, sintiendo que, a pesar de todo, habían logrado encontrar una manera de seguir adelante, juntos. No sabían qué les deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, ambos estaban en paz con lo que habían construido.